¿Por qué Jesús eligió 12 apóstoles? Los 12 apóstoles no solo fueron seguidores de Jesús, sino pilares de una misión que trascendió su tiempo. ¿Por qué 12? Este número tiene un significado profundo en la cultura judía, simboliza plenitud, unidad y el pueblo de Dios. En las Escrituras, los números rara vez son simples cifras, son símbolos de realidades humanas y divinas. El número 12 aparece repetidamente como un mensaje de perfección divina. Las 12 tribus de Israel representan la totalidad del pueblo elegido. En el Apocalipsis, las 12 tribus son las que rodean el trono celestial. La corona de 12 estrellas de la mujer vestida de sol encarna a la iglesia triunfante. En este contexto, Jesús elige a 12 hombres para continuar esa plenitud, vinculando lo antiguo con lo nuevo, Israel con la humanidad. Sus nombres son conocidos: Andrés y Pedro, los hermanos pescadores; Santiago y Juan, los hijos del trueno; Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago el anciano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Judas Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, que tras traicionar a Jesús, dejó al grupo incompleto. La importancia del número 12 era tan crucial que Matías fue elegido para restaurar la plenitud y la unidad deseada por Jesús. Y no podemos olvidar a Pablo de Tarso, llamado el apóstol de los gentiles, quien, aunque no conoció a Jesús, llevó la fe a griegos y romanos, transformando vidas más allá de las fronteras de Israel. ¿Y quiénes eran antes de seguir este llamado? Pescadores como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que dejaron sus redes para ser pescadores de hombres. Mateo, un recaudador de impuestos, cambió su ambición terrenal por una misión eterna. Incluso Judas Iscariote, el tesorero del grupo, tuvo un propósito antes de su traición. Más que hombres comunes, los apóstoles fueron elegidos como símbolos de una obra divina. El número 12 nos recuerda que en el plan de Dios, nada es casualidad, todo es pleno, perfecto y eterno. Un llamado que nos invita a ver lo extraordinario en lo cotidiano y a responder al propósito que nos espera. Andrés, un humilde pescador de Galilea, nunca imaginó que su vida cambiaría al ver a un hombre en las aguas del Jordán. Al escuchar a Juan el Bautista exclamar: «Este es el Cordero de Dios», sin dudarlo, dejó atrás sus redes para seguir a Jesús. Fue corriendo hacia su hermano Pedro y le anunció: «Hemos encontrado al Mesías». Siempre valiente, Andrés mostró una fe inquebrantable. Llevó a muchos a los pies de Jesús. La multiplicación de los panes y los peces. Mientras otros dudaban, él presentó a un niño con solo 5 panes y 2 peces. Jesús, posando sus manos sobre estos alimentos, los multiplicó, alimentando a cientos de personas. Tras la resurrección, Andrés llevó el Evangelio a lugares como Escocia, Grecia y partes de Rusia. En Grecia, proclamó el Evangelio con tanta fuerza que los líderes lo persiguieron y arrestaron. Pidió ser crucificado en una cruz en forma de X por no ser merecedor de morir igual que Jesús. Un símbolo que trascendió el tiempo, convirtiéndose en la bandera de San Andrés y de Borgoña. Incluso clavado en la cruz, Andrés no dejó de predicar hasta su último aliento. Hoy, es el santo patrón de Escocia, Rusia, Grecia y Rumanía, inspirando a generaciones a tener la valentía de responder al llamado de Dios. Su vida nos recuerda que no importa cuán comunes seamos, en manos de Dios podemos cambiar el mundo. ¿Responderías tú a su llamada? En las tranquilas aguas del mar de Galilea, un humilde pescador llamado Simón jamás imaginó que su vida cambiaría para siempre. Su día a día transcurría entre redes y barcas, en un oficio tan antiguo como el propio mar. Sin embargo, un encuentro inesperado transformó su destino para siempre. Un día, mientras pescaba, Simón escuchó unas palabras que resonaron como un eco en su alma. «Desde ahora, serás pescador de hombres». Jesús lo llamó Pedro, que significa la roca, un nombre cargado de significado que profetizaba su papel en la historia. Aunque su fe vaciló muchas veces, Pedro fue testigo de milagros que desafiaron la lógica humana. Caminó sobre el agua, aunque solo por un momento, hasta que el miedo lo hizo hundirse. Estuvo presente en la transfiguración, contemplando la gloria celestial de Jesús junto a Moisés y Elías. Con valentía proclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo». Pero también conoció el amargo dolor de la traición, al negar 3 veces a su Maestro en la noche más oscura de su vida. A pesar de ello, Jesús, con infinita compasión, lo restauró al decirle: «Apacienta mis ovejas». Tras la resurrección de Jesús, Pedro experimentó una transformación que lo convirtió en el líder que la iglesia naciente necesitaba. En Pentecostés su voz resonó con fuerza,
proclamando el mensaje de salvación y llevando a miles a la fe en un solo día. Su vida se llenó de milagros, sanó a un hombre cojo, resucitó a una mujer llamada Tabita. Y se decía que su sombra tenía el poder de sanar a los enfermos. Pero más allá de los milagros, Pedro rompió barreras culturales y espirituales al abrir las puertas del Evangelio a los gentiles, dejando claro que la salvación era para todos. Bajo la persecución del emperador Nerón, Pedro enfrentó su destino final con una humildad que marcó su vida. Fue crucificado en Roma, pero pidió que lo hicieran cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Incluso en su muerte, Pedro mostró la fuerza y la fe que definieron su vida. De pescador común a líder extraordinario, su legado sigue vivo, inspirando a generaciones a responder al llamado divino con fe y determinación. Si te ha Iba Jesús caminando por la orilla del mar de Galilea, cuando vio a dos hermanos en una barca, remendando sus redes junto a su padre. Al ver a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, les dijo: «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Sin dudarlo, dejaron todo atrás y lo siguieron. Pero aunque eran leales, su carácter era explosivo. Un día, cuando una aldea samaritana se negó a recibirlos, indignados le dijeron a Jesús: «¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo y los destruyamos?». Jesús los reprendió: «No se trata de ira, se trata de amor». Por esto los llamó los hijos del trueno. También ansiaban ser los más importantes. Incluso enviaron a su madre a pedirle a Jesús que los colocara a su derecha e izquierda en su reino. Jesús respondió: «No saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber?». Y ellos contestaron: «Podemos». El Señor les dijo: «Es cierto que beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir aquel que se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para aquellos que escogió Él». Con el tiempo les cambió el carácter. Herodes Agripa ordenó el arresto de Santiago durante su predicación en Judea. Una noche fue arrancado de su morada y apresado. Sin juicio y sin aviso, fue llevado a su ejecución y decapitado en Jerusalén. Fue el primer apóstol en ser martirizado. Según la tradición, sus discípulos llevaron sus restos a España, donde hoy descansa en la Catedral de Santiago de Compostela, destino de miles de peregrinos cada año. Juan, en cambio, fue el último apóstol en morir. Predicó en Roma, y una noche los guardias irrumpieron en su morada y lo arrestaron. Fue condenado a morir en aceite hirviendo, pero sobrevivió. Exiliado en la isla de Patmos, vivió hasta una edad avanzada y pasó sus últimos años en Efeso, donde continuó su ministerio y escribió varios textos del Nuevo Testamento, incluyendo el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Dedicó su vida a proclamar el mensaje de Jesús. De ser hijos del trueno, se convirtieron en ejemplos de fe y humildad. Mateo, también llamado Leví, era un recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Para su pueblo, era un traidor, alguien que se enriquecía colaborando con los romanos. Lo despreciaban, lo marginaban, hasta que un día, todo cambió. Jesús pasó junto a él, lo miró y le dijo: «Sígueme». No hubo explicaciones, no hubo condiciones. Solo una invitación. Y Mateo, sin dudarlo, dejó todo atrás. De recaudador a discípulo, de excluido a testigo de milagros. Mateo vio a Jesús sanar enfermos, alimentar multitudes y desafiar a las autoridades con su mensaje de amor y justicia. Fue uno de los 12 apóstoles y escribió el Evangelio que lleva su nombre, demostrando que Jesús era el Mesías esperado. Pero su misión no terminó ahí. Predicó en Etiopía y Persia, llevando el mensaje del reino hasta los confines del mundo. Sin embargo, su fe le costó la vida. Un rey etíope, furioso por las conversiones que Mateo lograba, ordenó su ejecución. Murió atravesado por una espada, convirtiéndose en mártir por aquel a quien decidió seguir sin mirar atrás. Porque cuando Jesús te llama, no importa tu pasado, solo lo que estás dispuesto a dejar atrás para seguirlo. Santiago, que era hijo de Alfeo, también llamado el Menor, fue uno de los 12 apóstoles y un hombre de inquebrantable fe. Era primo de Jesús, con el que tenía una estrecha relación, que fue lo que convirtió a Santiago en una de las figuras clave de la Iglesia primitiva. Conocido como el Justo, su vida estuvo marcada por la oración y la rectitud, al punto de que muchos creían que jamás había cometido un pecado grave. Tras la resurrección,
Jesús se le apareció personalmente, y en la iglesia de Jerusalén, Santiago se convirtió en líder indiscutible, siendo su primer obispo. Conocía profundamente la ley, amaba a los pobres y dedicaba largas horas a la oración en el templo, intercediendo por el pueblo. Predicó incansablemente en Judea y en la propia Jerusalén, donde defendió la fe cristiana con valentía. Pero su devoción le costó la vida. Los líderes judíos, enfurecidos por su creciente influencia, lo arrojaron desde lo alto del templo de Jerusalén. Pero no murió al instante. Herido, intentó levantarse y seguir orando, pero una turba lo lapidó. Finalmente, un batanero le destrozó el cráneo con un mazo. Su muerte impactó tanto que incluso judíos sensatos creyeron que aquel crimen trajo la desgracia sobre la ciudad. Hoy se le recuerda como una de las columnas de la Iglesia, un hombre que vivió y murió por su fe, dejando un legado que aún resuena en la historia del cristianismo. En su camino hacia Galilea, Jesús encontró a Felipe, un hombre de fe, que venía de escuchar al Bautista. Jesús, con una voz firme, llena de autoridad, pero también de amor, le dice: «Felipe, ven y sígueme». Unas palabras que sacudieron su alma, y sin dudar un momento dio el paso que cambiaría su vida para siempre. Invadido por la emoción de encontrar al Mesías, va diciendo: «Aquel que debía venir, está aquí». No puede guardarlo solo para él y corre hasta su amigo Natanael, y con el rostro encendido de entusiasmo le dice: «Lo hemos encontrado. Aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Jesús, el hijo de José de Nazaret». Pero Natanael frunce el ceño y responde: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe sonríe y le dice: «Ven y lo verás». Siendo ya discípulo un día cercano a la Pascua, miles de personas hambrientas rodean a Jesús. El maestro se vuelve hacia Felipe y le dice: «¿Dónde compraremos panes para que coman todos ellos?». Una pregunta que hizo para probar su fe. Felipe le contestó: «Ni con 200 denarios bastaría para dar un poco a cada uno». Jesús sonríe. Posa sus manos sobre 5 panes y 2 peces que llevaba un muchacho traído por Andrés, y la comida se multiplica. Lo imposible acaba de suceder. En otra ocasión se atreve a pedirle a Jesús: «Señor, con mostrarnos al Padre nos basta». Jesús lo mira con ternura y le responde: «¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú que muestre al Padre?». Felipe comprende que la respuesta está frente a él. Jesús y el Padre son uno. Por eso fue uno de los hombres elegidos para predicar su evangelio. Años después, es capturado en Hierápolis, donde lo crucifican y mientras es apedreado le gritan: «Reniega de tu fe y vivirás». Pero Felipe, el buscador, el apóstol, el hombre que creyó hasta el final, dirige la mirada al cielo diciendo: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». Su sangre se derramó, pero su legado se hizo eterno. Porque la fe, cuando es verdadera, nunca muere. ¿Serías capaz de morir por lo que crees? San Bartolomé, llamado también Natanael, dudaba cuando escuchó hablar de Jesús. ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, preguntó con escepticismo. Felipe responde con firmeza: «Ven y verás». Cuando Jesús lo vio, lo sorprendió con palabras que revelaban sus pensamientos más profundos. Ese día, su vida cambió para siempre. Como apóstol, Bartolomé fue testigo de lo imposible. Asistió al milagro de los panes y los peces, vio a Jesús calmar tormentas, resucitar a Lázaro y transformar corazones. Llevó el Evangelio hasta India, Persia y Armenia, sin miedo a nada, hasta que su fe lo puso en la mira de sus enemigos. Después de convertir al rey de Armenia, los sacerdotes paganos lo traicionaron. Lo atraparon y torturaron brutalmente. Le arrancaron la piel estando vivo. Pero ni el dolor más inhumano lo hizo negar a Cristo. Finalmente, fue decapitado. Pero su muerte no fue el final. Fue el inicio de algo más grande. Su fe inquebrantable inspiró a miles. ¿Y tú? Si Jesús te dijera «ven y verás», ¿tendrías el valor de seguirlo sin miedo? Imagina vivir en tiempos de Jesús, verlo hacer milagros, escuchar sus palabras, y de repente, verlo crucificado y muerto. Ahora sus compañeros dicen que ha resucitado. ¿Lo creerías? Tomás no lo hizo. Jesús lo había elegido como uno de sus 12 apóstoles, pero Tomás buscaba certezas. En la última cena,
Cuando Jesús habló de irse, Tomás, inquieto, preguntó: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le respondió con una verdad eterna: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Cuando los demás le dijeron: «Hemos visto al Señor», Tomás respondió con firmeza: «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto mi dedo en sus heridas y mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, en una habitación cerrada, Jesús se apareció. «La paz esté con vosotros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo aquí y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Tras hacerlo, Tomás contestó: «Señor mío y Dios mío». Jesús dijo: «Has creído porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Tomás llevó su fe hasta los confines del mundo, predicando en Persia y la India, donde fue martirizado con una lanza. Su duda no fue un error, fue el camino que llevó a millones a creer. Dicen que cuando todo parece imposible, hay un santo al que puedes acudir. San Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles, fue testigo de los milagros de Jesús y escuchó sus palabras más profundas. Una vez le preguntó: «Señor, ¿por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo?». Y Jesús le respondió: «El que me ama, guardará mi palabra». Judas Tadeo dedicó su vida a llevar el Evangelio a los lugares más peligrosos: Mesopotamia, Libia. Trabajó con gran celo por la conversión de los paganos. Fue misionero por toda Mesopotamia durante 10 años. Regresó a Jerusalén para el Concilio de los Apóstoles. Convertía a los paganos con su fe inquebrantable. Pero esa misma fe le costó la vida. El apóstol fue martirizado en Persia, alrededor del año 62. Le cortaron la cabeza con un hacha, y es por eso que se le representa con una en la mano. Pero la muerte no lo detuvo. Hoy, es conocido como el santo de los casos imposibles. Miles de personas aseguran haber recibido su ayuda en momentos de desesperación. ¿Alguna vez le has pedido un milagro? Simón el Cananeo, también llamado Simón el Celote, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret. Es el apóstol del que existe menos información documentada. La tradición sostiene que pertenecía a los celotes, un grupo revolucionario, político y defensor de los líderes religiosos. Se decía que estos combatientes atacaban de noche, ocultando dagas bajo sus túnicas y luchando ferozmente contra sus opresores. Sin embargo, su destino cambiaría al conocer a un hombre que desafiaba la violencia con amor y el odio con perdón. No se sabe con certeza en qué momento Jesús lo llamó como discípulo, aunque algunos creen que pudo haber sido en las bodas de Caná, donde presenció el primer milagro de Jesús, la conversión del agua en vino. A partir de ese momento, comienza a mencionarse en los Evangelios. Tras la muerte de Jesús, se dice que Simón el Cananeo viajó junto a Judas Tadeo para predicar el Evangelio en Egipto, Etiopía y más tarde, en Persia. Según relatos antiguos, Simón fue martirizado alrededor del año 70 en la ciudad de Suamir. Se cree que fue aserrado en 2, un castigo cruel y doloroso, reservado para quienes eran considerados amenazas para el poder religioso de la región. Simón el Celote ha sido recordado como un ejemplo de valentía y lealtad inquebrantable, un hombre que abandonó la violencia y entregó su vida para proclamar el Evangelio de Jesús. Judas Iscariote, el discípulo que pasó a la historia por la peor traición. 3 años caminó con Jesús. Vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, pero lo vendió. El Evangelio de Juan nos dice que Judas era el tesorero del grupo, y también un ladrón. Su amor al dinero lo llevó a pactar con los sacerdotes. ¿Qué me daréis si os lo entrego? 30 monedas de plata. Pero Jesús lo sabía desde el principio. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo? En la última cena, hizo una advertencia. Uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban confundidos. Judas, con descaro, preguntó: «Maestro, ¿seré yo?». Jesús respondió: «Tú lo has dicho». Y lo señaló con un gesto final. «A quien yo diere el pan mojado, aquel es». Esa misma noche, en Getsemaní, Judas llegó con unos soldados.
Se acercó a Jesús y con un beso lo traicionó. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pero el remordimiento lo consumió. Tiró las monedas en el templo y se ahorcó. Su cuerpo cayó y se reventó en el campo de sangre. Jesús ya lo había dicho. Más le valdría no haber nacido. Judas tenía la oportunidad de arrepentirse, pero eligió el peor final. Su historia nos deja una advertencia. No basta con estar cerca de la verdad, hay que vivirla.